Consultando con Ana Simó. Buenos días amigos de Consultando con Ana Simó, qué bueno que están en sintonía con nuestro programa este lunes, después de un fin de semana bien ajetreado, celebrando a las reinas de la casa, a las madres. De nuevo queremos felicitarlas y agradecerles por todo el cariño y por todo lo que hacen por la sociedad dominicana y por sus hijos. En el día de hoy me acompaña una mamá, la doctora Awilda Candelario, nuestra neuróloga, y mucha atención porque vamos a hablar sobre el Parkinson. La doctora y yo, mientras coordinamos el tema, hablamos siempre de qué es lo que más ve en consulta o qué usted entiende, doctora, que necesitamos hablar en el programa para así educar. Y la doctora me dice Parkinson, así que vamos a hablar de Parkinson. Con mucho gusto le doy la bienvenida a la doctora Awilda. Doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días, Rocío, público. ¿Cómo la pasó, doctora, ayer? Muy bien, gracias a Dios. Dios ha bendecido con unos hermosos niños y la pasamos en familia divina. Amén. Doctora, entonces, Parkinson. La enfermedad de Parkinson, ¿por qué es importante que demos educación sobre ella? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa, crónica, progresiva, que no solamente va a afectar al paciente, sino a toda la familia. La enfermedad de Parkinson se debe a la disminución de una sustancia cerebral que es un mensajero o un neurotransmisor que se le conoce como dopamina. El paciente va perdiendo función motora y no motora. ¿Qué significa eso? Que va perdiendo su dependencia. El paciente pierde la capacidad de caminar, de moverse, vive con dolor crónico, vive teniendo problemas para la marcha, para caminar. La mayoría de las personas cree que la enfermedad de Parkinson es solamente temblor y en realidad no. Solamente el 70% de los pacientes que tiene Parkinson presenta temblor en alguna etapa de la enfermedad. Hay otro 30% que no lo presenta nunca y es la variante rígido-acinética, la cual se caracteriza porque el paciente pierde velocidad de los movimientos, se pone rígido, duro, lo que va a producir dolor y tiene trastornos de la marcha con caídas frecuentes y complicaciones como son las fracturas del fémur y la cadera, lo cual va a aumentar la morbimortalidad de estos pacientes y aumenta el gasto tanto económico, físico como mental de los cuidadores y familiares. Ok, doctora, entonces si uno ve a una gente temblando, porque ese es el mito, ¿verdad? Inmediatamente tú ves a una gente temblando, tú mencionas Parkinson, sí, pero no necesariamente. Usted dice que solamente el 30% es los pacientes. El 70%. Tiembla. O sea, la mayoría tiembla, pero no todo temblor es enfermedad de Parkinson. Okay. El trastorno del movimiento más frecuente es el temblor esencial, que es solamente temblor, sin otra pérdida de función motora, sin dolor, sin trastorno de la marcha, sin rigidez o sin lentitud, que significa bradicinesia. El término médico es bradicinesia, que también va a discapacitar al paciente. Entonces, la mayoría de la gente piensa que todo temblor es enfermedad de Parkinson. No, realmente es uno de los síntomas más frecuentes. Pero el temblor por sí mismo, el más frecuente es el temblor esencial, que es un temblor que puede ir con características genéticas familiares y que va a afectar solamente el temblor, que no va a ser en reposo, que es una diferencia importante en lo que es el temblor esencial y la enfermedad de Parkinson. Okay. Y ese es bastante benigno. Ok, doctora, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? Porque se ha estudiado muchísimo al respecto. De hecho, lleva el nombre de quien la descubrió. Pero ¿hay alguna causa? ¿Eso es genético? ¿Cómo funciona nuestro organismo respecto al Parkinson? Mira, la causa per se no se conoce al 100%. Okay. Es de causa desconocida. Ahora, ¿qué sabemos? Existen primero diferentes tipos de Parkinson. El mayoría de las causas es disminución de la dopamina, ¿ok? Que se debe a un acúmulo de depósitos de una sustancia que se llama alfa-ribonucleína, que son unas proteínas y sus desechos a nivel cerebral y que afecta a la pars compacta, que es parte de la sustancia negra donde se produce dicho mensajero o neurotransmisor dopamina. El paciente pierde la capacidad de producir dopamina y de liberarla. Entonces, por eso va perdiendo función motora. Ahora bien, hay otras implicaciones. Por ejemplo, hay Parkinson vascular, que es el Parkinson que se afecta por una enfermedad cerebrovascular con o ictus o trombos o ABC, como lo conocen los pacientes,
que afecta el tallo cerebral o los ganglios basales, puede producir un Parkinson vascular. Hay sustancias tóxicas como el metal de manganesio y los herbicidas que son muy frecuentes en nuestro país, en las regiones donde predomina la agricultura, y produce sustancias tóxicas en nuestro cuerpo y produce un Parkinson tóxico. Wow. Del 5 al 10% va a ser un Parkinson familiar, donde se afecta el gel de la parquina. Entonces ellos pierden genéticamente la capacidad de producir dopamina, y eso van a ser pacientes que van a empezar a edad más jóvenes, antes de los 50 años, y que los hijos tienen un componente genético para desarrollar la enfermedad. Pero la causa per se no se conoce, o sea, multifactorial, y va a ser una enfermedad degenerativa. Lo que sí se sabe que se produce la pérdida de dopamina. No fue porque no hice ejercicio cuando estaba joven, no fue porque me alimenté mal, porque fumé demasiado, no. Tiene que ver algo con el organismo en sí. El estilo de vida puede ser un factor agravante o benefactor de riesgo, que tú también puedes disminuir tus riesgos si haces actividad física. El café, si tú bebes café, se habla que mejora el Parkinson. ¿Sí? Si tú haces ejercicio, un estilo de vida saludable, lejos de una vida sedentaria, con mucha actividad física, cosas intelectuales, o sea, que tú aprendas, que es una persona culta, una persona que también tenga control de su colesterol, azúcar y diabetes, pero no per se que se produce porque tú dejaste de hacer tal cosa. Cuando la enfermedad se va a producir. Pero hay factores que ayudan a lentecer la enfermedad o a disminuir los riesgos de su progresión y su causa. Doctora, ¿y cuándo aparece el Alzheimer? ¿A qué edad, el Parkinson? ¿A qué edad más o menos? Mira, la mayoría de los pacientes con Alzheimer primero son hombres y se va a afectar usualmente después de los 60 años. Es una enfermedad degenerativa crónica. Ahora, 20 años antes de que empiecen las manifestaciones motoras, que son la bradicinesia o lentitud para realizar funciones motoras, comer, caminar, el temblor, la rigidez, 20 años se presentan síntomas no motores. ¿Cuáles son los síntomas no motores del Parkinson? Depresión, cambios del comportamiento, trastorno del sueño REM, que el paciente va a tener problemas para dormir, el paciente va a tener sueños vívidos, o sea, él sueña y actúa sus sueños, no se queda inmóvil como la mayoría de la gente, sino que él, si sueña que está peleando, va a tirar puñetazos, se va a golpear a la pareja, se va a tirar de la cama, va a tener pesadillas. También el dolor óseo, o músculo esquelético, que el paciente va a decir, me duele la cadera, eso es por la rigidez de las grandes articulaciones, sin causa evidente, no hay fractura, no hay artrosis, no hay nada, y el paciente va a presentar esos síntomas 20 años de las manifestaciones motoras del Parkinson. Wow, 20 años antes, doctor. Ahora las investigaciones se están trabajando para hacer diagnóstico y tratamiento temprano, para tratar de evitar o enlentecer la enfermedad una vez ya se haga ese diagnóstico precoz. Doctora, pero si usted menciona la depresión, que es una enfermedad tan común, o menciona también, por ejemplo, la falta de sueño, el problema para conciliar el sueño, mucha gente va a decir, bueno, ya yo estoy en el camino al Parkinson, porque hay mucha gente diagnosticada con depresión. Claro, no todas son. Entonces tú tienes que buscar otros factores de riesgo. También, por ejemplo, hipomimia, que es que el paciente pierde la facultad para oler, tiene trastorno olfatorio, que puede oler una cosa y creer que es otra, o simplemente dejar de oler. También la constipación o estreñimiento, el paciente tiene estreñimiento y tú ves que se torna más lento. La fatiga crónica, siempre está cansado con mínimos estímulos motores o actividad física, se cansa fácilmente. O sea, no toda depresión va a ser dato subjetivo de Parkinson en una fase avanzada, pero sí es un factor de riesgo y se ha identificado como un síntoma temprano de la enfermedad de Parkinson. Okay. Lo que tenemos es que asociarlo a otros signos y síntomas que sugieran que el paciente va a ser la enfermedad de Parkinson. Doctora, uno de los problemas del Parkinson, de la manera en que se agravan, es que viene acompañado del Alzheimer, que es otra enfermedad que afecta la memoria, el cerebro y la movilidad. Claro, claro. ¿Puede decirme por qué usted me dice que son primos? Porque usted me dice que son familiares. Ambas son enfermedades neurodegenerativas que van a empeorar o van a avanzar su prevalencia e incidencia con la edad. Okay. Ambas se deben a acúmulos de proteínas y sustancias tóxicas a nivel cerebral. Ahora bien, el 30 al 50% del Parkinson va a tener una demencia relacionada a medida que avance la enfermedad, que puede ser Alzheimer, puede ser demencia de Lewis, puede ser otra
parkinsonismo, que es que tiene muchos signos y síntomas de Parkinson sin tener la enfermedad de Parkinson, pero tiene todos los signos y síntomas, como son la demencia córtico-basal o degeneración córtico-basal y la atrofia múltiple sistema. Entonces, el paciente va perdiendo capacidad cognitiva, intelectual, trastorno del lenguaje, de la lectura, de la orientación, aunado a síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Okay. Muchas veces hay temor en lo que es el tratamiento de Parkinson, porque estos pacientes que tienen trastorno de la capacidad ejecutiva e intelectual, cuando le agregamos las sustancias para tratar el Parkinson, puede desarrollar signos y síntomas demenciales, psicosis, alucinaciones, desorientación, y por eso se usa ajustar la dosis de forma progresiva, iniciando con dosis muy bajas y ajustándola a cada medida del paciente, y según avance la enfermedad, modificar la dosis. Ok. Doctora, ¿por qué la gente le tiene miedo entonces a los medicamentos? ¿Es que causan síntomas contrarios, traerá más problemas? ¿Cómo es la cosa? No, pues se supone que usted va a sanarme con la medicina. Primero, las enfermedades degenerativas no lamentablemente no se sanan, se controlan. Entonces tú decides si dejar que tu familiar o tu pariente se quede encamado, se quede desgastándose todos los días con más dependencia, o le pones el tratamiento. El tratamiento no solamente va a tratar el paciente, sino que le va a tratar toda la familia, porque imagínense ustedes tener un papá, un abuelito encamado, que no se pueda mover, que haya que darle la comida, que haya que darle el pañal, que haya que bañarlo, porque él tiene una dependencia física total. Ahora bien, lo que pasa con los medicamentos son dos cosas. Primero, los factores de efectos adversos, los efectos adversos pueden ocurrir en los pacientes, sobre todo acuérdate que son pacientes ya ancianos, envejecientes, y la mayoría de la gente le tiene miedo, pero eso pasa pocas veces, y también se ajusta las dosis y hay antídotos para esos efectos adversos. Y lo segundo es el costo. La mayoría de la gente cree que como uno empieza con dosis bajitas va a tener beneficios de forma inmediata. A veces así, a veces hay que seguir ajustando la dosis en los próximos 6 meses para ver un beneficio real. Y el costo en nuestro país de esos medicamentos es elevado. Es elevado. Entonces mucha gente le tiene temor tanto a los efectos adversos como a el gasto económico. Doctora, ¿y puede hablarme un poco, porque mencionó al principio que en algunas ocasiones el Parkinson puede aparecer a temprana edad? Claro. ¿Cuál es la tasa, por ejemplo? ¿Se puede hablar de estadísticas en el país? En el país no, lamentablemente en el país todavía no, pero a nivel mundial del 5 al 10% de los Parkinson son Parkinson juveniles, que son aquellos que se deben a trastornos genéticos donde se muta el gen de la parquina. Entonces hay una disminución de la producción de dopamina. Ahora bien, los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Parkinson, como es la enfermedad de la enfermedad de Wilson da un parkinsonismo, o sea, el mismo temblor, los trastornos de las marchas, pero se asocia a otras cosas, y es un gen que se muta con un acúmulo a nivel del cerebro de cobre, debido a la disminución de una molécula que se llama ceruloplasmina. También produce parkinsonismo juvenil. Cuando hablamos de parkinsonismo hay que presentar todos los signos y síntomas, y es un síndrome de Parkinson, no una enfermedad de Parkinson. Ok. Doctora, el Parkinson no afectará la memoria, porque mucha gente tiene, tal vez lo confunde, ¿verdad?, con el Alzheimer, pero el Parkinson no afectará la memoria. El Parkinson clásicamente es una enfermedad motora que solamente afecta la función para moverse, caminar. Ahora bien, hay un grupo de pacientes que tienen una demencia asociada al Parkinson, sin Alzheimer, sin demencia de Lewis, sin degeneración córtico-basal. Y ese grupo de pacientes va a empezar a presentar en forma temprana, o sea, en el primer año del diagnóstico de Parkinson, trastornos intelectuales, afectándose la memoria y el lenguaje. Doctora, quiero que usted piense en esa señora que está escuchando el programa, que está pensando en su papá, que está pensando en su mamá, y tiene la ligera sospecha de que mamá, según todo lo que usted ha dicho, tiene Parkinson. ¿Cuáles son esos signos que tienen que decirte que tienen que ir a consulta, y cómo proceder a partir de ahora? ¿Hay algo que podamos hacer en casa con esos pacientes? Claro que sí. Mira, hay síntomas tempranos y síntomas que son identificables. El paciente cambia la expresión facial, se ve como siempre triste, siempre cansado. El paciente va a tener la piel como sedosa, grasosa. El paciente va a tener problemas para deglutir y para hablar, va a bajar lo que es el tono de la voz. El paciente va a tener hipersalivación, o sea, va a tener mucha saliva. El paciente tiene captocornia, que es una encorvación exagerada de la columna y el cuello, y el paciente se va a inclinar hacia adelante. Va a tener trastorno de la marcha. ¿Qué significa eso? Que va a caminar de forma lenta, con pasos cortos, o sea, se llama paso
marcha de los pasos pequeños. Sin hacer el movimiento del pie. Sin hacer el movimiento normal y pierden el balance, tienen tendencia a la caída más frecuente. El paciente va a tener lentitud para higienizarse, cepillarse los dientes, comer, abotonarse la camisa. El paciente va a tener trastorno del sueño, como dijimos, con sueños vívidos y rígidos. El paciente va a estar lento y siempre quejándose de dolor, rígido. Podemos ver que tienen una posición y se queda como que fuera una estatua de cera. Se queda con la misma posición mucho tiempo y luego se relaja y puede hacer otros movimientos. El paciente va a tener temblor, que clásicamente el temblor de Parkinson es un temblor en reposo. ¿Qué significa eso? Que cuando él esté tranquilito y relajado, no sentado, con sus manos en las piernas o en la mesa, tú vas a notar un temblor. Usualmente es un temblor en cuenta moneda, donde el paciente empieza con temblor en los dedos y hacer como que está contando dinero en reposo, y ya tú ves que si va a hacer otra cosa, agarrar el teléfono, agarrar la cuchara, el temblor puede desaparecer. El paciente va a tener una mirada fija, rectilínea, como los reptiles, como con sorpresa, y muchas veces con la boca abierta. Wow. Esos son síntomas que te hacen sospechar a ti, más que el temblor, que ya el paciente tiene una enfermedad de Parkinson. Ya en una edad avanzada, ¿verdad, doctora? Es más fácil identificarlo que en la juvenil. Las enfermedades progresivas usualmente ocurren después de los 55 años y van, a medida que van aumentando las décadas, va aumentando los signos y síntomas y la agresividad de la enfermedad, y el diagnóstico se hace más fácil a medida que haya más signos y síntomas y ya está el paciente más afectado en forma motora. Doctora, entonces no se sana, no se cura. Rocío, ninguna enfermedad se sana. Las únicas enfermedades que se sanan, mi gente, son las infecciosas, la gripe, la tuberculosis, toda menos el SIDA. Pero ninguna enfermedad se sana, o sea, la presión no se sana, el Alzheimer no se sana, la diabetes no se sana. Pero ¿qué sí podemos hacer? Controlar la enfermedad y tener una buena calidad de vida. Nuestra esperanza de vida puede ser similar a la de la población general si usamos nuestros medicamentos y controlamos los factores de riesgo y mantenemos una vida saludable con buena actividad física. Para eso se necesita un tratamiento multidisciplinario y educación a toda la familia, porque el abuelito tal vez no pueda pararse a tomar sus medicamentos, pero si la hija, si la mamá está ahí, se los da, lo anima a que se lo tome, hacen caminatas, aunque sea corta a tolerancia, tienen un buen estilo de vida controlando sus factores de riesgo cardiovasculares, su esperanza de vida y su calidad de vida va a ser igual que la de la población general. Incluso estamos tratando a la familia, porque como te dije, muchos dominicanos que tienen la enfermedad de Parkinson tienen que aumentar el gasto económico comprando medicamentos, pagando cuidadores, enfermeros, asistentes en la casa, gastos médicos, si se fractura la cadera, una cirugía de cadera. Entonces, la enfermedad de Parkinson hay que evitar que progrese tan rápido que discapacite al paciente, porque también es desgastante para lo que es el círculo de apoyo familiar. O sea, tú ver a tu papá sentado o acostado el día entero en una silla, que tú le tengas que dar comida, que lo tengas que higienizar, que lo tengas que levantar, que lo tengas que ayudar a caminar, a ponerse su ropa, no es fácil. Incluso la casa hay que modificarla. O sea, esos pacientes tienen un trastorno del equilibrio y de la postura y de la marcha, que si en la casa hay un escalón, hay que quitarlo. Si en la casa hay una alfombra, hay que quitarla, porque ellos sufren como bloqueos motores. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la alfombra que tenemos en el estudio, que es de cuadrito, ellos lo ven y se turban, se caen más fácil porque primero no tienen equilibrio y segundo se congelan para caminar. Entonces hay que cambiar la estructura, incluso del baño, hay que ponerle barandas, un baño amplio para que ellos no sufran caídas mientras se bañan. Es así. Las cucharas, hay unas cucharas con unos dispositivos especiales que tienen mayor sostén de los 2 dedos y que son más hondas para que puedan comer con más facilidad y que por el temblor no se le caiga la comida. Entonces yo te estoy diciendo que hay que tratar todo el entorno, la familia y el paciente. Y para eso hay un desgaste físico, emocional y económico si dejamos que la enfermedad llegue a ese punto. Es así, doctora. Voy a dar los números de la doctora Wilda Candelario, ya me lo están pidiendo, ¿verdad? A través de las redes sociales. 809-566-1777 en la extensión 342, ¿verdad, doctora? Correcto. 809-566-1777 en la extensión 342. La doctora consulta en el grupo médico San Martín. Vamos a una pausa, mi gente, pero al regreso abrimos las líneas para que usted aproveche que está la neuróloga el día de hoy en cabina. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simó. Este lunes me acompaña la doctora Awilda Candelario, neuróloga. Hablamos sobre la enfermedad del Parkinson. Ya la doctora mencionó bastante
sobre el tratamiento, sobre los síntomas, ¿verdad? Cómo cuidarnos, cómo prevenirla, la condición. Doctora, todos vamos a afectarnos de Parkinson. Es una enfermedad que llega con los años, pero no todos vamos a sufrir, ¿verdad? No todos vamos a sufrir. A nivel mundial se calcula de un 2 a 6% de la población mundial afectada de la enfermedad de Parkinson. Pero si tú estudias una población de riesgo envejeciente o que tenga carga genética, antecedentes familiares de importancia, ese porcentaje va a aumentar. Ok. Vamos a abrir las líneas, mi gente, para que ustedes hablen con la doctora Awilda Candelario. Pueden llamarnos aquí a cabina al 809-683-8790, 683-8791. También tenemos disponible la línea internacional 888-552-6568. Y tengo también el número desde el interior 809-200-7777. El WhatsApp del programa es para que escriban al 829-572-4295, 829-572-4295. Pueden escribir por ahí y nosotros con gusto vamos a leerle la pregunta a la doctora Awilda Candelario, que es nuestra neuróloga. Antes, doctora, voy a dar los números de consulta suyo porque me los están pidiendo muchísimo por las redes sociales y claro que sí, en un momentito, aquí lo estoy buscando, lo voy a dar. Anoten, ¿verdad? En un lápiz y un papel o también en su celular. 809-566-1777. 809-566-1777 en la extensión 342. Ese es el número para hacer una cita con la doctora. Pero vamos a aprovechar que ella está aquí en cabina y hablar con ella en este momento, ¿ok? Buenos días, póngase su audífono, doctora. Hola. Hola. Adelante. Buen día, Dios le bendiga. Buen día. Amén, gracias. Amor, yo tengo un problema hace mucho tiempo, que a mí la mente no me descansa, como hablando así en la mente, y siempre tengo la mente ocupada, siempre la tengo ocupada. Mientras duermo es que estoy tranquila, pero yo he ido a los médicos y me han hecho resonancia magnética, me hicieron un electroencefalograma y salió negativo, pero me ponen en tratamiento, pero como que yo nunca logro superar eso ni con tratamiento, siempre vivo hablando en la mente. Sí, esos son signos y síntomas de trastorno de pensamientos intrusos, que son usualmente enfermedades mentales. La más frecuente es el estrés y la ansiedad. O sea, hay que ver cuáles son, porque no todos pensamientos que, como dices tú, tu mente no se separa, no se escuchas voces, puede ser incluso un trastorno tipo esquizofrenia, pero por tu voz me suena que no es tu caso porque tú tienes mucha edad. Ahora bien, hay que hacer una evaluación neurocognitiva y física. Usualmente los trastornos de pensamientos intrusos, que no te dejan dormir, que tienes ansiedad, que estás pensando en las cosas, que te quieres dormir pero sientes que no te descansa, que al menor ruido te despiertas y siempre estás fatigada y con la mente intranquila, la causa más frecuente son trastornos mentales con ansiedad y depresión. Entonces hay que verte, porque eso lamentablemente no sale en ningún electroencefalograma ni en ninguna resonancia. Hay que sentarse con el paciente, evaluar, y el tratamiento es combinado: terapia cognitiva, conductual, cambiar los hábitos y tener una vida feliz y saludable, y por supuesto ayudarse con medicación. Muy bien. Buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días, doctora. Buenos Hola. días. Mi pregunta es la siguiente. Tengo una hermana que siempre se le olvidan las cosas frecuentemente. ¿Esto podría ayudar a desencadenar las enfermedades, la pérdida de retener las informaciones? ¿Qué edad tiene tu hermana? Bueno, yo tengo 30, ella tiene 28, va a cumplir ahora 29. Es bastante joven. Hay problemas de falta de memoria por muchísimas causas de esa edad. Puede ser un déficit de atención del adulto con o sin hiperactividad, puede ser un trastorno de ansiedad, puede ser la depresión. Usualmente las manifestaciones cognitivas degenerativas no empiezan tan temprano, empiezan después de los 50. Ahora bien, trastornos con falta de vitamina, como del complejo B12, B1, B6, te afectan la memoria, trastornos de las hormonas tiroideas, trastornos del amonio, pero la causa más frecuente a esa edad usualmente es el multitask, o sea, que tu hermana esté haciendo muchas cosas a la vez, que esté ansiosa y que esté estresada. Pero hay que hacerle una evaluación cognitiva, hay que hacerle una evaluación química de estudios de sangre y sentarse con ella a ver por qué bloquea.
Difícilmente, pero es probable, también las crisis de ausencia del adulto, que son un tipo de epilepsia donde hacen desconexiones y bloqueos mentales, y ellos dicen que se le olvidan las cosas, pero en que en realidad tienen crisis de ausencias que pueden ser atípicas a esa edad. Doctora, los dominicanos tenemos, es verdad, como costumbre o tenemos como hábito ir al neurólogo, aunque sea para chequearnos en qué está el No cerebro. no realmente. El dominicano tiene hábito de ir al cardiólogo, porque entiende que todo es de la presión. Y como muchas de las manifestaciones, por ejemplo, el Parkinson, la cefalea intencional, el paciente se siente rígido, duro, estresado, entiende que eso es la tensión arterial y siempre va al cardiólogo primero. Al neurólogo y al psiquiatra y al psicólogo le tienen miedo porque entiende que son enfermedades catastróficas, que son degenerativas, que son progresivas y nunca quieren escuchar nada. Entonces casi siempre van a otros expertos y ya cuando nos llegan a nosotros llegan muy tarde. Igual pasa, le tienen también miedo a la salud mental y quieren que el neurólogo trate la salud mental. Y es un trabajo en equipo porque bien muchas manifestaciones neurológicas afectan también el estado de ánimo y lo intelectual. Entonces tenemos que trabajar en equipo. Muy bien. Hola. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Qué bueno que logro comunicarme. Qué bueno. Para la doctora, a mí me ha pasado varias veces que cuando me despierto, yo estoy durmiendo, cuando me despierto, yo sé que estoy despierta, pero el cuerpo como que no me funciona, como que no logro movilizarme, pero yo estoy consciente de que estoy despierta. Tengo 32 años y me gustaría saber si eso podría ser algún problema neurológico. Mi abuela tiene 82 años y ella tiene Alzheimer. Sí, mi amor, eso es una parálisis del sueño, donde tu mente se despierta, pero no se puede despertar tus movimientos físicos y tu cuerpo. Entonces te quedas paralizada como si estuvieras atrapada en ti. Es un trastorno del sueño, tenemos que hacerte unos estudios y tenemos que empezar a tratar. ¿Por qué? Porque los trastornos del sueño, además que van a afectar eso que puede pasarse en 5 minutos, tú te despiertas, te quedas inmóvil y después te mueves y se te pasa y estás normal. Pueden aumentar el riesgo de apnea del sueño, muerte súbita, arritmia cardíaca, hipertensión arterial y diabetes. Entonces hay que hacerte unos estudios e iniciar tu tratamiento. Muy bien. Buenos días. Hola. Buenas. ¿Se escucha mal? Está ahí, pero no habla. Hola. Bueno, Adelante. una pregunta, la doctora, ¿es algo de neurología? Ay, mi amor, yo soy neuróloga. Una pregunta. Mi madre tiene 70 años, ella le dio un ACV. Pero después que ella le dio la ACV, ella ha quedado como media retardada mental. Todos sus hermanos, cuando van llegando a bien, pierden la memoria. Eso puede ser algo hereditario. Yo puedo heredar esos síntomas de sus hermanos. Ya, mira, tú me dices dos cosas importantes. Tú me dices que su retraso intelectual cognitivo fue luego de un infarto cerebral. Entonces hay la demencia cerebral. La demencia cerebral es la segunda causa de demencia, con problemas intelectuales, de memoria, del lenguaje, del comportamiento, de las funciones ejecutivas, o sea, la organización, el planificar el día al día y todo eso. Si ella fue de forma súbita y se relacionó con el infarto cerebral y afecta la parte del sistema nervioso central que tiene que ver con las funciones mentales y memoria, es una demencia vascular. Si hay un componente de Alzheimer en familia, puede ser incluso mixta. ¿Qué significa eso? Que ella ya ha tenido un desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y que cuando hizo el infarto perdió tantas neuronas que se la aceleró. Entonces es una demencia combinada, degenerativa tipo Alzheimer y vascular. Usted sí tiene factores de riesgo porque usted me dice que sus tíos y la familia de su mamá, y ahora su mamá lo tiene. Entonces es un componente genético importante y usted tiene que empezar a cuidarse, a precaver que la enfermedad no ocurra, y si ya tiene síntomas en fase inicial, iniciar el tratamiento farmacológico. Muy bien. Buenas. Hola. Buenas. Hola. Buen día. Adelante. Buen día, doctora, y buen día para ella. Buenos días. Rocío. Estoy llamando porque a mí me dio una trombosis cerebral ¿Qué edad tiene, joven? y tengo 28 años. Entonces después de ahí yo llevo tratamiento para eso, pero siento como que mi mente no es igual, se me olvidan las cosas, tengo problemas como dificultad en el movimiento de mis...
Anda la porra. Pero déjame decirte que sí, o sea, ya yo sé por dónde ella viene. Ella me decía que también ha perdido función motora y mental. Sí, mi amor, las causas de infarto cerebral o ACV o trombosis en el joven son varias. Las más frecuentes son las vasculitis o déficit de proteínas que mantienen la sangre líquida. Entonces tú pudieras tener o una vasculitis o un trastorno de hipercoagulabilidad con arritmias cardíacas o defecto cardiogénico que hagan embolia y que haga que tú hagas eventos cerebrales, porque tú eres muy joven para tener los factores de riesgo que tiene la persona mayor de 55 años. Un infarto cerebral casi nunca pasa desapercibido, deja secuelas. Entonces, por lo que veo, a ti te afectó el área de la memoria, del desarrollo cognitivo, intelectual y un poquito la fuerza muscular. O sea, no creas que aunque te hayan tratado adecuadamente y uses tus medicamentos, tú vas a estar sin secuelas. Lo que se hace con el tratamiento es disminuir la probabilidad de que la enfermedad recurra, o sea, es prevención secundaria, que no te vuelvan a ocurrir infartos cerebrales, y tratar de mejorar los signos y síntomas. Pero siempre vas a ver un poquito de secuelas, que dependiendo la región y el tamaño del infarto cerebral van a ser las manifestaciones clínicas. Tan temprano, doctora, 28 años. Hay niños que hacen infartos cerebrales, que pueden ser incluso intrauterinos. Eso va a depender de la causa. Wow. Sí. Y me parece increíble. Buenas. Hola. Buenos días. Adelante. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora. Adelante, le Buenos días por el escuchamos. programa. Yo soy una fiel oyente de ustedes. Gracias, gracias. Oiga, doctora, yo quería hablarle del caso de una hermana. A ella cuando pequeña le dieron muchas enfermedades. Incluso después de adulta le dio epilepsia. Y chiquita le dio colerín negro, sarampión, bueno, casi toda la junta. Ella le sanaba una y venía otra y así por el estilo. Ahora últimamente ella tiene 60 años y últimamente ella está, no sé si usted como doctora me dirá si es principio de Alzheimer, pero según otra gente que yo he hablado me ha dicho que puede que sea eso. Ella todo pone una cosa aquí y después dice, ay, ¿que dónde está? Que me lo robaron, y esto me lo cogieron. Repite mucho lo mismo, pregunta mucho lo mismo. Me pregunta una cosa ahora mismo y no han pasado ni 20 minutos cuando vuelve y me lo pregunta. Y así es todo. Entonces, yo quería saber si usted coge seguro, donde yo podía llevarla y cuánto te cobra. Mira, te voy a decir. Tienes que llamar, para esos datos. Para los datos financieros. Te voy a decir, si tu hermana desde pequeña, desde la infancia, ha estado presentando enfermedades infecciosas y terminó siendo epiléptica, significa que ella tiene un daño del sistema nervioso central. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central que se caracteriza por crisis que pueden ser con convulsiones o sus convulsiones recurrentes. ¿Por qué te digo? Porque muchas veces empiezan a tener los movimientos anormales, tipo clónicos, mioclonía, que son las convulsiones, que son las manifestaciones motoras de la epilepsia, pero también hay otras manifestaciones, alucinaciones, psicosis, desconexiones, que pueden afectar lo que usted dice, la memoria. Ahora, ya la señora tiene 60 años, tiene daño cerebral desde su infancia, fue epiléptica, me imagino que, como dice el buen dominicano, fue enfermiza, y como fue enfermiza tal vez no pudo ir a la universidad ni desarrollar una capacidad intelectual y un almacén de mental bueno. Por tanto, las enfermedades de la edad que ocurren después de los 55 años en ella se pueden presentar en fase más temprana. Lamentablemente, le decía a Rocío fuera de cámara que las enfermedades neurológicas degenerativas son prima hermana. Es muy común ver un paciente que sea epiléptico que tenga Parkinson, un paciente que tenga Parkinson tener Alzheimer, un paciente que tenga epilepsia tener Alzheimer. Wow. Entonces, porque son manifestaciones clínicas de enfermedad neurológica y hay todo un espectro que puede afectar diferentes áreas del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, y tener diferentes manifestaciones clínicas. Y cuando tú le haces la evaluación neurológica con los criterios diagnósticos, califique para tener las dos enfermedades. Muy bien. Si quieres averiguar sobre los precios, los seguros y las citas, tienes que llamar al consultorio de la doctora, que ahí las chicas te van a ayudar. 809-566-1777. 809-566-1777, extensión 342. Doctora, ella dijo algo muy importante. Alguien le dijo que puede ser Alzheimer, pero el que tiene que diagnosticar eso es un doctor, ¿verdad? Claro que sí. Tú sabes que los dominicanos tenemos de poetas, locos y médicos, todos tenemos un poco.
pero hay gente que con la educación a veces oiga un programa y dice, oye, pero fulana puede tenerlo. No está mal. Ahora, todas las enfermedades se van a ser diagnosticadas por un experto en el área, dependiendo de la enfermedad que tenga. Y lo segundo es que hay que hacer un examen físico y un historial. El 80% de los diagnósticos se hacen en base al historial clínico y el examen físico. Y el otro 20% ya con estudios paraclínicos y descartando enfermedades que parezcan, que son los diagnósticos diferenciales, que pueden tener muchos signos y síntomas, o sea, con resonancia, con tomografía, con pruebas de la sangre, etcétera, etcétera. Señores, hay muchísimas preguntas, pero tengo que ir a una pausa comercial y al regreso continuamos un ratito más con la doctora Awilda Candelario. Los corazones. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simó. Este lunes me acompaña la doctora Awilda Candelario, nuestra neuróloga. Hablamos sobre el Parkinson, ¿verdad? Ustedes pueden hablar con ella un ratito más, solo llamando a los números en cabina 809-683-8790 y 683-8791. Aunque nos está viendo por televisión a través del canal 37, también somos un programa de radio y puede escucharnos por la 92.5 FM, 89.7 FM para todo el país. Nos escuchamos, gracias a Dios, en todo el país y también a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Solo busquen el fanpage Ana Simó o también el fanpage de CDN, el canal de las noticias. Doctora, ¿hay algunos alimentos, le preguntaba, que pueden mejorar con el tema del Parkinson para darle al abuelito, al papá, a la mamá? Claro que sí, claro que sí. Se ha discutido mucho lo que es los factores que pueden proteger de nuestro estilo de vida y nuestros alimentos. Los alimentos ricos en coenzima Q10 y antioxidantes como el té verde ayudan muchísimo. El tomate, los alimentos que tengan muchas sustancias colorantes verdes de forma natural, las ensaladas, los repollos, pero sobre todo la cafeína, el té verde y el tomate han tenido un componente protector en lo que es la enfermedad de Parkinson, porque son ricos en coenzima Q10 y son beneficiosos para degradar las proteínas que se acumulan en la enfermedad de Parkinson. Ok, maravilloso. Vamos a seguir escuchando sus preguntas de estos últimos minutos del programa, doctora. Vamos a ponernos los audífonos para que la gente pueda hablar con nosotros en cabina el día de hoy. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Con la doctora, por favor? Sí, ella la sabe. Bueno. Una pregunta. Yo tengo un problema que cuando me acuesto, siento como que cuando a uno se le va agua por la nariz, siento que me baja. Y cuando me acuesto de lado, también. Pero cuando me acuesto boca arriba, no. Cuando me agacho. Una preguntita. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto? Tus libras, ¿cuánto pesas? Yo peso 132 libras. O sea, eres delgada. Sí. Ok. ¿Has tenido algún trauma cráneoencefálico, algún golpe en la cabeza? ¿O en la nariz sufres de sinusitis, algo así? No. Tuve en unos días, duré casi un mes con unas gripes. Ok. Mira, eso es rinorrea. La rinorrea son secreciones a través de las fosas nasales. Las causas más frecuentes casi siempre son inflamatorias o infecciosas, como la sinusitis, las alergias, las atopias con cambio de temperatura, ambiente y olores. Ahora bien, las posiciones que tú me dices me preocupan un poquito porque puede ser una fístula del líquido cefalorraquídeo. Una fístula es un camino nuevo que se abre, que comunica lo que es el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que tenemos en nuestro cerebro, con las fosas nasales. Entonces, cuando tú te acuestes, cuando tomas las posiciones como del lado que me mencionas, ese líquido se abre una puertita y sale al exterior. Pero también tú tienes otros componentes. Tú me dijiste que te da sinusitis, que tienes un poquito de inflamación. Incluso hay un tipo de migraña o de dolores de cabeza que son la cefalea de Horner, que también, pero no son posturales. Entonces, cuando son posturales, la causa más frecuente es fístula del líquido raquídeo, que déjame decirte que si fuese así, hay que tenerte una evaluación rápida, porque ese caminito abierto no solamente es de adentro hacia afuera, sino que también los microorganismos que son propios del ambiente y la nariz pueden entrar a tu cerebro y producir una meningitis y trombos asépticos y desencadenar la muerte. Entonces hay que ver la causa tuya, porque son muy posturales. Doctora, ¿ella debe visitar un otorrinolaringólogo o la neuróloga? Las dos cosas, porque si ella tiene el componente de que es rinorrea por sinusitis, tiene que ver, pero ya se ha tratado la inflamación de los cornetes y la sinusitis y el componente infeccioso, tiene que ir a un neurólogo, porque muchas veces la sinusitis puede abrir el camino y hacer
absceso cerebral y pansinusitis, que afecta los senos de la cabeza. Los senos paranasales son agujeros que tienen el cráneo, los huesos del cráneo, y que tienen comunicación, son vecinos del sistema nervioso central. Entonces, si ese componente infeccioso perforó, por así decirlo, los senos paranasales dentro del cerebro, porque son muy posturales. Eso es un dato de alarma. Muy bien. Ahí está. Doctora, una chica por WhatsApp dice, hace 2 años tuve un accidente, me di muy fuerte, un golpe en la cabeza, y desde ese momento siento que se me olvidan las cosas, incluso a veces puedo confundirme. Quiero saber si eso se debe al golpe y qué debo hacer. Tiene 46 años. Sí, mira, los traumas cráneoencefálicos tienen efectos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, hemorragias intracraneales, fractura de los huesos, pérdida de la conciencia. Ahora, ya en la forma subaguda o crónica, el paciente puede tener demencia traumática, o sea que un golpe o una contusión fuerte tuvo alteración y pérdida de las neuronas, aunque tus estudios salgan normales, tienen afección cognitiva, con bloqueos mentales y falta de la memoria. Hay que ver, porque muchas veces cuando se dan golpes fuertes en la cabeza, no se hacen nada porque se despiertan, o se hacen una tomografía las primeras 24 o 48 horas que sale normal, pero el paciente tuvo una contusión o una pequeña hemorragia que no fue fatal, o sea que no se murió, que no tuvo otros síntomas, y puede tener una lesión o una área de cicatriz en una región cerebral que te afecte la memoria. También las contusiones pueden dar pequeñas epilepsias, que se altera la vigilia y la conciencia, y ella desarrollar postraumáticamente una epilepsia y tener bloqueos mentales, que ya refiere como que se desorienta, que se desconecta, que se pierde. Entonces, pero ahí por el mismo, un trauma cráneoencefálico leve moderado te puede dar una demencia traumática. Ok, doctora, dice un chico, hola, yo soy un joven, 35 años, fui operado para una corrección de la fístula nasal por pérdida de líquido cefalorraquídeo y estaba tomando Oculten. ¿Usted cree que el problema de que se me olviden tanto las cosas tenga que ver con el medicamento? No realmente. El Oculten es un medicamento muy noble. Es un diurético que hace que se te produzca menos líquido cefalorraquídeo para evitar que la fístula y que se vuelva a crear y que mejore la presión intracraneal. Ahora bien, si tú tienes post la fístula una hidrocefalia es acúmulo de líquido cefalorraquídeo, que para eso te estarán dando el Oculten. La hidrocefalia produce demencia. Y la demencia, principal manifestaciones son la amnesia o los olvidos. Entonces hay que ver todo el contexto. Hay que ver si te están dando Oculten porque después de la fístula aún así hiciste una hidrocefalia, o es una hidrocefalia postinfecciosa. Como le comentaba a la otra chica, la fístula, el problema es que hacen infecciones a través del sistema nervioso central. Entonces eso ya es una meningoencefalitis, una meningitis crónica, hidrocefalia, y eso sí da olvidos frecuentes, pero yo no lo relacionaría con el medicamento. Muy bien. Hola. Buenas. Hola, bueno. Adelante. Sí. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, caballero. Quiero hablar con la doctora. Estamos aquí, díganos. Que quiero preguntarle a ella que tengo un problemita de depresión. Y cuando yo me siento mal así, o tengo disputo o algo, no duermo, ni como, ni nada. Y también tengo otro problemita, que es que yo... Ay, se cayó su llamada. Bueno, eso que te decía el señor es un trastorno emocional. Eso es ansiedad. Fíjate que él te decía que cuando discute se siente presionado, se siente estresado, no duerme y tiene pensamientos y cansancio. Eso es un trastorno que hay que trabajarlo. Hay que trabajar cómo tú tomas las cosas, por qué tú te estresas, por qué te pones ansioso, por qué discutes. Y una vez que lo haces, por qué tienes como ese sentimiento de conciencia, que te quedas ahí pensando en lo que pasó y en vez de buscar la solución se te quita el sueño. Usualmente es un trastorno de ansiedad y personalidad que hay que trabajarlo. Muy bien, lamentablemente se terminó el programa, mi gente. Sé que he quedado muchas preguntas pendientes, pero le voy a hacer el compromiso a la doctora de que vuelva al programa. No es fácil que los médicos se me sienten ahí, señores, porque allá la están esperando sus pacientes ahora mismo y tiene que salir corriendo para allá, ¿verdad? Por eso me voy un minutito antes. Hagan una cita con ella llamando al 809-566-1777. 809-566-1777, extensión 342 en el grupo médico
San Martín. Voy a colocar estos datos en las redes sociales para que puedan hacer la consulta con la doctora Wilda. Gracias, mi doc, por venir al programa. Gracias, Rocío, a ti por la invitación. Aprendimos muchísimo. Espero que de verdad que sí. Cualquier cosa. Tiene el compromiso de volver al programa. A ustedes, gracias por sintonizar, pero seguimos en vivo a través de la radio. Nos acompaña ahora el gastroenterólogo, el doctor Bernardo Becker. Sintonice a través de 92.5 y también 89.7 FM. Bye bye, nos vemos mañana.